Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos el día de ayer. El día de ayer habíamos hecho la lectura acerca de el cuento, ¿verdad? Habíamos leído el cuento del gato. Hemos hablado acerca de los personajes. Llegamos a una conclusión al final, ¿verdad? Un desenlace. Lo que sucedió. Y hoy vamos a ver en la página 32 lo que hace una definición del cuento, ¿sí? El día de mañana ustedes tienen la prueba conmigo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ya sea mañana a la hora de clases, pues tienen su prueba, que sería a las 12, 11:25. Tienen 2 horas de clases conmigo, entonces ahí vamos a hacer la prueba. ¿Alguna pregunta acerca de la prueba que tengan que hacer antes de? Vamos a esperar unos minutos, están conectándose todos para empezar la clase. ¿No? ¿Me preguntas? Bueno, Alicia. No. Bien. Bueno chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar la clase. Ya que quedamos el día de ayer. Ayer habíamos hecho la lectura acerca del gato. Ya habíamos identificado los personajes. Habíamos visto cuál fue el desenlace. ¿Verdad? Y hoy vamos a ver lo que es, hace una definición del cuento. O sea, qué es en sí el cuento. Ya, de las páginas que toca estudiar, ya les había dicho yo ayer. Buenas tardes, Lisen. Hola. Buenas tardes, Lisen. Las páginas que vamos a estudiar son las que habíamos visto prácticamente durante todas estas semanas de clase, ¿no? Sí les dije, pero bueno, les voy a volver a decir para que no vaya a haber confusión el día de mañana. Porque mañana tienen la prueba, ¿no? Bien, ustedes tienen que estudiar la página 12 y 13, que serían los textos escritos en India y América prehispánica. Ese sería el primer tema que tienen que estudiar. Obviamente solamente estos cuadritos. La página 14 solamente significado en contexto de la comunicación. Solamente este cuadrito que está aquí. La página 14, nada más. Los textos antiguos del Popol Vuh. Si es solo lectura, no. Solo lectura, no. La oración simple, sí. Página 22 y 23. Bueno, la 23 no, solo la 22. Este cuadrito que está aquí. Y obviamente en las oraciones simples se les va a preguntar, por ejemplo, identifique cuál de las siguientes oraciones, cuáles son simples. Entonces usted tiene que identificar. Acuérdese cómo eran las oraciones simples, las compuestas, las perifrásicas, ¿no? Los adverbios terminadamente, la página 24. Obviamente tiene que estudiar este cuadrito que está aquí. ¿Qué son los adverbios? Estudiar esto, ¿no? La tablita que está aquí más que todo. Y las fuentes de información y el fraude intelectual también. Sería página 26, 27 y nada más. El párrafo de conclusión no. Eso tendría que estudiar. El cuento no tampoco, porque eso es, ya lo estamos viendo ahora, no vamos a tomar una prueba de algo que ya, incluso la prueba ya está hecha. Sí, entonces esto no. Entonces solo sería de estudiar las páginas que les dije. De todos modos les voy a enviar al grupo de padres también las páginas
recordándoles, porque en realidad ustedes ya esos temas ya habían visto, ya habían estudiado, ¿no? Y ya les dije también. Bien. El día de mañana voy a habilitar para ustedes la plataforma, todas las actividades para aquellos chicos que tengan actividades atrasadas o aquellos chicos que no hayan enviado actividades a tiempo. ¿Sí? Para todos ellos va a estar habilitada el día de mañana. Mañana es 7, ¿no? Mañana es miércoles. Miércoles y jueves va a estar habilitada la plataforma hasta las 11 de la noche. Todas las actividades, todos los trabajos, para que aquel que no haya enviado es igual. ¿Sí? Si hay algún chico que le falta de igualarse, pues iguala. Y algún chico que se ha sacado, vamos a poner un 5 en algún trabajo porque estaba incompleto, completa el trabajo y vuelvo a enviar para calificar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Hace una definición del cuento. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve de hechos imaginarios. Entonces, ¿qué es el cuento? Una narración breve de hechos imaginarios. El cuento no es lo mismo que la novela. ¿Por qué? En la novela tenemos ciertos personajes, o sea, hay muchos personajes, hay muchas situaciones y no es una narración breve. ¿Por qué? Porque una novela es extensa, es grande, ¿no? Entonces hay muchos capítulos, muchos problemas, muchas situaciones, ¿sí? Pero obviamente hay un solo desenlace, ¿no? Entonces, la diferencia de un cuento y una novela es que la una es extensa y la otra no, es una narración breve y la otra no. ¿Sí? Las dos están escritas en prosa, pero una es una narración breve y la otra en cambio es más extensa, ¿sí? Mire que dice de hechos imaginarios. Obviamente, para usted escribir un cuento, los hechos que usted escribe dentro de su cuento siempre son hechos imaginarios. Usted los imagina, ¿verdad? Usted los escribe de manera, desde su punto de vista, desde su imaginación, escribe un cuento, ¿no? Vamos a suponer los zapatos mágicos. Entonces, zapatos mágicos es mi cuento escrito y lo hago desde mi producto de mi imaginación, pero obviamente para transmitir algo. Protagonizada por un grupo reducido de personajes. Hay muy pocos personajes en el cuento, a diferencia de la novela. En la novela, por ejemplo, hay muchos personajes, ¿verdad? Muchos personajes, hay 10, 15, 12, 8 personajes. En el cuento, en cambio, solo puede haber 2, 3 personajes, no hay más. Incluso solo sabe haber 2 personajes, ¿sí? 3 personajes, no hay más dentro del cuento. Entonces, por eso dice que es protagonizada por un reducido grupo de personajes, un número reducido de personajes. Su estructura general está formada por un inicio o planteamiento, un nudo, desarrollo o el clímax y un desenlace. Entonces, en este caso, el cuento está estructurado por un inicio o planteamiento o un nudo, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? El inicio del planteamiento dice que el lector conoce a los personajes, el lugar y el tiempo en que ocurre la historia. Cuando hablamos de inicio o planteamiento, usted plantea el tema, ¿no? Usted presenta a sus personajes, Juan, Pedro y Ricardo. Usted los conoce, sabe dónde van a estar, en qué lugar van a estar, cuándo van a estar, cómo van a estar vestidos, todo sabe usted, el tiempo, el lugar, ¿sí? De sus personajes. Entonces, cuando usted plantea el cuento al principio, usted va a hablar, ¿no? Érase una vez un pequeño niño llamado Ricardo. Era muy delgado, juguetón, molestoso, ¿verdad? Pero un día se fue, yo que sé, a la cafetería a las 12 de la noche. Entonces, yo sé todo de él, yo estoy planteando todo lo de mi personaje, ¿verdad? En este caso, yo conozco qué va a hacer, qué no va a hacer, qué hace, qué no hace, qué piensa, cómo es, flaco, gordo, ¿verdad? En el planteamiento. Nudo desarrollo. Los personajes se enfrentan el conflicto del cuento. En este caso, cuando hablamos del nudo desarrollo, presentamos cuál va a ser el conflicto. Vamos a suponer que el conflicto de Pedrito sea, pues, comer mucho. Entonces, él va a enfrentarse y va a hacer dieta, ¿no? Para no comer. ¿Y cómo va a resistir a la comida? Entonces, ahí viene el personaje, ¿no? El conflicto, que sería, pues, la dieta, la comida, las ansias de comer y cómo evitar eso. Ese sería el conflicto. Desenlace. Hay una resolución del conflicto que puede ser favorecedora o catastrófica para los personajes. Es el momento culminante del cuento, es decir, la situación que lleva a la resolución del conflicto. Cuando hablamos de desenlace, es cómo va a terminar la obra. Vamos a suponer
que yo hablaba aquí de la comida, ¿no? De la dieta y todo eso. Entonces yo puedo hacer un desenlace de que Pedrito superó todo y hizo dieta y adelgazó. O puede ser que Pedrito nunca pudo hacer dieta, engordó más y fallece, ¿verdad? Entonces ya depende eso mucho del escritor, cómo quiera presentar su cuento y qué quiera transmitir. Tomemos en cuenta que toda obra literaria quiere transmitirnos algo, ¿sí? Enseñarnos algo. Entonces, cuando hablamos de cuento, cuando les diga vamos a escribir un cuento, ustedes saben que tienen que hacer un planteamiento, un desarrollo y un desenlace dentro de su cuento para que sea bien planteado. ¿Alguna pregunta? Prendan las cámaras. Ya no se los ve. No sé si están en clase o no están. Ya tenemos como 3 personajes que prendieron la cámara. ¿Y el resto? Bueno, vamos a suponer. Bien. Pues no sé, es que a veces si no prenden la cámara, no sé si estarán aquí o se fueron a almorzar, se fueron de paseo. Entonces me siento... Profe, yo de aquí, profe. Ahí me sale en negro, así que no puedo. ¿Cómo? Lo que prende la cámara me sale en negro. Bueno, entonces no le voy a la cámara, ok. Bien, en este caso, este sería, ¿no? La estructura del cuento, ¿no? Su desarrollo, su estructura general es este, ¿no? El inicio, planteamiento, nudo, desarrollo o desenlace. Esos serían los desenlaces. Esta sería la estructura del cuento. Si hablamos, si yo más adelante les tomo una lección y les digo, la estructura del cuento, escoja cuáles son las estructuras del cuento, ya saben que son estas, ¿sí? En el cuento, como en toda narración, se encuentran los siguientes elementos: el narrador, la acción y los personajes. Entonces, en todo cuento, en todo escrito, existe esto de los personajes, ¿no? Y siempre encontramos esto. Los elementos que siempre serán el narrador, la acción y los personajes. Si yo estoy leyendo un cuento, ¿qué sería yo? Yo sería el narrador, no estoy narrando el cuento. Cierto día un pequeño niño caminaba, entonces estoy narrando, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la acción? La acción es los hechos que ocurren. Y los personajes, pues, son los que actúan dentro de la obra. El narrador es quien cuenta los hechos, como había dicho, ¿no? Yo como narrador cuento los hechos que van a ocurrir. Los narradores pueden ser omnisciente, puede ser testigo, eso ya depende, ¿no? Depende mucho de qué clase de narrador sea. Por lo general siempre son los que conocen todo. Según su participación en la historia puede ser interno o externo. Miren, el narrador puede ser interno o externo. Cuando hablamos de interno y externos, quiere decir, ¿cómo va a ser el narrador dentro de la historia? Si va a estar involucrado en la historia o no va a estar involucrado en la historia. Si va a ser parte o no parte de la historia. Entonces, en este caso, vemos si son interno o externo. Si el narrador es un personaje que participa en el relato, se trata de un narrador interno. ¿Qué quiere decir? Si yo hablo en primera persona dentro de mi cuento, ¿no? Entonces yo digo, yo estaba una vez tranquilamente caminando cuando me encontré con mi amigo. Entonces yo ya estoy dentro del cuento, ¿no? Hablo en primera persona, entonces ya sería un narrador interno. Cuando yo pida, identifiquen qué clase de narrador es, entonces ya saben, interno o externo, ya saben que los internos son cuando se habla en primera persona, están dentro del personaje. O sea, el personaje es parte de la historia, ¿sí? Pues dice, el personaje participa en el relato, ¿sí? Cuando el personaje participa dentro del relato, es narrador interno. Si el narrador es alguien que conoce la historia, pero no forma parte de ella, es un narrador externo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, cuento la historia y me pongo a contar la historia de Ana Arias, yo cuento la historia, yo conozco su historia, pero yo no soy parte de la historia, ¿verdad? Pero si yo cuento la historia de un cierto personaje, vamos a poner de Sarai, cuento la historia, pero yo estoy dentro de la historia, entonces sería un narrador interno, ¿sí? Entonces, el narrador externo es el que no está dentro de la historia, simplemente cuenta, conoce, sabe, pero no es parte de la historia. Él no participa en los conflictos ni nada de eso. El narrador externo suele ser un narrador omnisciente, es decir, alguien que sabe qué hacen, qué piensan y qué sienten los personajes.
Cuando hablamos del narrador omnisciente, es como un Dios, ¿no? Un narrador Dios. ¿Por qué? Porque conoce todo. Sabe qué va a pensar, qué va a hacer mañana, qué va a hacer pasado, cómo va a ser su futuro, con quién se va a casar, a vivir, cuándo va a morir, cómo va a morir. Todo sabe el narrador omnisciente. Sí, sabe todo del personaje. Entonces, si es un narrador externo, por lo general son narradores omniscientes. La acción o trama se compone del conjunto de hechos que se narran. Esos hechos están situados en un lugar, marco espacial, y en un tiempo, marco temporal, generalmente determinados, aunque en ocasiones el narrador no lo precisa. En este caso, la trama es, en este caso, los hechos que están ocurriendo dentro del cuento, ¿no? Si hablamos, ¿qué cuentos han leído ustedes? Por ejemplo, el cuento que leímos hace rato, el día de ayer, perdón, del gato, ¿no? El cuento que estaba en la parte de aquí. Un minuto. El cuento aquí, el gato, ¿no? Aquí habíamos leído este cuento. En este cuento aquí tenemos un narrador omnisciente, externo, ¿verdad? O interno. ¿Qué clase de narrador tuvimos en ese cuento, el gato? Alguien que me diga qué tipo de narrador era, qué clase de narrador. ¿Interno o externo? Nadie. Interno, dice Eliseo Gavilanes. ¿Por qué? El interno. Obviamente el narrador dice que es interno. ¿Por qué? ¿Verdad que el interno es aquel que participa en la historia? Dentro del cuento que acabamos de leer el día de ayer del gato, el narrador participaba de la historia. Explíqueme por qué. Mire cómo empieza. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrado? La mañana de mayo, velada por la neblina en que había ocurrido aquello, resultaba tan irreal como el día de su nacimiento. Ese hecho, acaso más cierto que ninguno, pero que solo atinamos a recordar como una increíble idea. Entonces, ¿es interno o externo? Ya, Lisette dice que es interno. ¿Por qué, Lisette? En este caso, si el cuento es interno, ya sabemos que el cuento es interno cuando el personaje está dentro de la historia, ¿verdad? Y externo cuando no está dentro de la historia, pero sabe todo lo que va a ocurrir. En este caso, un narrador omnisciente. Los hechos que ocurren es la trama, la acción o la trama es los hechos que ocurren, que se narran, ¿sí? Los hechos que ocurren, que se narran. Ana Arias. Hay dos Anas Arias. No me confirme, Ana. Hay otra Ana tratando de ingresar. Licia Nana ya está en el curso. Pues ya se salió. Bueno, ya estoy ingresando bien. Entonces, cuando hablamos de narradores, en este caso, cuando hablamos de la acción o trama, es los hechos que le ocurren al personaje. Sí, los hechos que se narra, que ocurren al personaje. En este caso, el gato, que sucedía, que pasaba ya mucho tiempo encerrado, que había un gato y cosas así, ¿no? Esos sean los hechos. Los hechos están situados, dice, en dos lugares, el marco espacial y el marco temporal. En este caso, cuando hablamos de marco espacial y en un tiempo marco temporal, ¿qué les ocurre? ¿Se están saliendo? Hay otra Melanie. Confirme Melanie Arciniega. Ok. Se le está yendo el internet porque Melanie también se salió, Ana también se salió. Bueno.
Cuando hablamos del marco espacial es hechos que están situados en un lugar determinado. Cuando decimos, a ver, identifica el marco espacial es el lugar donde ocurren los hechos. En este caso puede ser una casa, un parque, un edificio, ¿verdad? El marco espacial. Y el tiempo, el marco temporal es el tiempo que ocurre, presente, pasado, futuro, ¿sí? Ese sería el marco temporal. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, digo, chicos, identifiquen dentro de este cuento cuál es el marco espacial y el marco temporal. Usted va a decir, ¿pero qué es eso? Ya sabemos que el marco espacial es el lugar donde ocurren los hechos. Y el marco temporal es el tiempo donde ocurren los hechos. Puede ser presente, pasado, futuro. Se le fue el internet. Ok. Y el marco espacial sería en este caso el lugar donde ocurren los hechos, ¿no? ¿Preguntas? Ejemplo, érase una vez un joven que llegaba a un Está pueblo. yendo el internet. ¿Sí, Saray? Se está yendo el internet, creo. Se quedó parado. ¿A mí? Sí. ¿No me escuchan? A ver, me confirmo, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí me escuchan. A ver, chicos, ¿me escuchan o no? Sí, listen, Ok. pero sí se está colgando. Ah, ya. Pero ahora ya no, bien. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Érase una vez un joven que llegó a un pueblo. ¿Cuál sería el marco espacial de este? Érase una vez un joven que llegó a un pueblo. ¿Cuál es el marco espacial? ¿El pueblo? Exacto, porque ese es el lugar, ¿no? ¿Y cuál es el marco temporal? ¿Era así una vez? A ver. A ver, me confirma, no lo escuché, Melanie. Marco temporal. ¿El temporal era así una vez? Bueno, en este caso ya vamos al verbo, ¿no? En un tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? Era hace una vez, sí, puede ser, pero llegó, ¿no? Entonces, ¿en el tiempo, qué tiempo es eso? Pasado. Ya. Como decir, llegará o llega. Pero si se llegó, no dice, ya sé, vamos al marco temporal, siempre es el tiempo, ¿no? Y el marco espacial siempre es el lugar, ¿sí? Los sucesos se suelen narrar en orden cronológico. ¿Qué es un orden cronológico? Un orden cronológico es que vamos del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, ¿verdad? Un orden. ¿Cómo empiezan y cómo terminan? Siempre los sucesos de un cuento se los narra de orden cronológico. En las novelas no suele suceder eso, a veces se empieza por el final y luego se va contando. A veces, no sé si ustedes han visto algunas series, las series empiezan con el final y luego empiezan a contar 3 días antes, una semana antes o un año atrás y empieza la historia, ¿verdad? Entonces, muchas veces las novelas, pero en cambio en el caso de los cuentos, no, los cuentos empiezan de orden cronológico. Empieza de forma ordenada, ¿no? Empieza desde el principio y al final pues da una conclusión o un desenlace. No obstante, el narrador también puede anticipar alguna situación o recordar otra. Miren, en este caso va en orden cronológica, pero el autor, el narrador puede citar ciertas situaciones para recordar algo o para anticipar algo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, no es tampoco que se narre en orden cronológico así, pero también se utiliza ciertos puntos para darle recordar algo que ocurrió o alguna situación que está pasando o que va a pasar. Los personajes son quienes protagonizan los hechos, eso es lo más fácil, ¿no? Cuando vemos quiénes son los personajes, pues son los que protagonizan los hechos dentro del cuento. Según su relevancia en el relato, se puede clasificar en principales y secundarios. ¿Qué quiere decir relevancia? O sea, de importancia, ¿no? Los principales siempre van a ser los protagonistas,
¿no? El personaje más importante es el protagonista, al que le suelen oponer uno o varios antagonistas. El personaje principal de un cuento siempre es el protagonista, ¿no? Y los antagonistas también son personajes principales. Los secundarios son aquellos personajes que están ahí que solamente ayudan, ¿no? Ayudan al protagonista. Por ejemplo, en Don Quijote, la historia de Don Quijote de la Mancha, ¿quién sería el personaje principal de esta obra? El Quijote y Sancho, ¿verdad? Serían unos personajes principales de la obra, al menos Quijote, que es el protagonista, y Sancho su ayudante. Y los secundarios serían los personajes que aparecen dentro de la obra, como por ejemplo, habla de un cura, habla de otras personas que le hacen no sé qué, molinos de viento. Serían personajes secundarios que aparecen para decir al protagonista que usted está demente, ¿verdad? Entonces, dentro de esta historia. ¿Qué es un antagonista? El antagonista es el que se opone al protagonista. El antagonista es el malo de la historia. El protagonista es el bueno de la historia. El lenguaje de la narración. ¿Cuál es el lenguaje de la narración? En este caso, en la narración se debe observar 3 rasgos lingüísticos fundamentales. ¿Qué persona gramatical? Primera, segunda, tercera persona emplea el narrador. Muy importante en esto. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Los 3 rasgos lingüísticos más importantes, fundamentales, son la persona gramatical, primera, segunda, tercera persona. ¿Cómo se marca el tiempo en la acción? ¿Cómo se marca el tiempo? El presente, pasado, futuro. ¿Cómo se reproducen las intervenciones de los personajes? ¿Cómo se reproducen sus intervenciones? En orden cronológico, en desorden, entre lo más importante a lo más relevante, cosas así, ¿no? Estos serían los 3, el lenguaje de la narración serían los 3. Persona gramatical, el marco del tiempo de la acción y la intervención de los personajes. En el siguiente cuadro se describen las principales características del lenguaje narrativo, ejemplificadas con algunos fragmentos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí tenemos las principales características, ¿no? Narrador, tiempo de acción, intervención de los personajes. Vino leyendo el narrador, señorita Melanie. Si el narrador es un protagonista o testigo de los hechos, el relato suele estar escrito en primera persona. Entre amigos y enemigos se difundió la noticia de que yo sabía una nueva versión del parto de los montes. Si el narrador es externo, la narración se realiza en tercera persona. El joven Yi Chan admiraba la puntería de un famoso arquero de su época llamado Fei Wei, a quien tomó como su maestro para aprender el arte del arco y las flechas. Gracias. Cuando hablamos de narrador, ¿no? Entonces, si usted es narrador es protagonista o testigo, quiere decir que se narra en primera persona. La primera persona ya sabemos que es yo, ¿verdad? Pero si usted narra, es un narrador omnisciente o un narrador externo, va a narrar en tercera persona, que sería él, ¿verdad? Se refiere a tercera persona por lo general siempre se narra en tercera persona, pero es muy poco común encontrar el protagonista que sea testigo y todo, el narrador sea testigo protagonista de la obra. Pero por lo general sí se maneja esto también, ¿sí? Tiempo de acción, lea señorita Briana Bustamante. El narrador suele emplear formas verbales de pasado, sobre todo las del pretérito perfecto simple. El diablo se comprometió a hacerlo en una sola noche y antes de la salida del sol, y efectivamente en una noche. Para situar los hechos se usan marcadores temporales, palabras o expresiones que indican anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Al regreso, cantábamos por los caminos como 2 viejos compañeros. Gracias. Tiempo de acción, entonces aquí vemos formas verbales y los marcadores temporales, ¿sí? En este caso dice, en las formas verbales
Puede ser el pasado, sobre todo los pretéritos perfectos simples. Se utiliza mucho lo que es el pasado o el pretérito perfecto simple. ¿Sí? Esas serían las formas verbales o los marcadores temporales. Palabras, expresiones que indican anterioridad, simultaneidad o posterioridad. ¿Sí? Por lo general, marcadores temporales indican esto. Eso sería el tiempo en acción dentro del cuento. Intervención de los personajes. Yo estoy leyendo, por favor, Ana. A ver, dice, el narrador puede reproducir los diálogos y los pensamientos de las personas como si fueran ellos los que hablaran. Cuando los introduce con una raya o con comillas, utiliza el estilo directo. Ya ha llegado el momento de aprender a disparar. El narrador también puede introducir las palabras de los personajes en su discurso narrativo. En ese caso, emplea el estilo indirecto. Preguntándole si traía dinero. Respondió Don Quijote que no traía blanco. Gracias. Y en este caso, intervención de los personajes pueden ser de estilo directo o estilo indirecto. O sea, ¿qué quiere decir estilo directo? Que va directamente y le pregunta, como aquí dice, ya ha llegado el momento de aprender a disparar, o sea, directamente, ¿no? ¿Se acuerdan que la raya se utiliza para los diálogos? Como ustedes fue que vimos rayas y comillas, ¿verdad? Se utiliza para los diálogos, suena sangría y todo eso. El narrador también puede introducir las palabras de los personajes en su discurso narrativo. En ese caso, emplea el estilo indirecto. En este caso, también puede utilizar el narrador un discurso narrativo no directo, sino indirectamente. Preguntóle si traía dinero. Respondió Don Quijote que no traía blanca. En este caso, no hace que Don Quijote hable. Simplemente el narrador mismo es el que habla. Sí. Entonces dice, Don Quijote dijo que no traía blanco, o sea, que no tenía dinero. ¿Verdad? En vez de decir, Don Quijote dijo, no traigo blanca, un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ese sería el estilo indirecto, y el directo cuando le hace la pregunta, habla directamente el personaje. Bien. Completa el cuadro con los elementos del cuento El Gato. El marco temporal. Los hechos suceden en una época en particular. ¿Cuál? Sucede en el mes de mayo, una mañana nublada. Ese sería el marco temporal del gato. ¿Sí? El marco espacial. Los hechos ocurren en un espacio abierto o cerrado, particular o público, localizable, irreal o inventado. Entonces ustedes tienen que ver el cuento y ver si el marco espacial dónde ocurre. Un lugar abierto, cerrado, particular, público, localizable, irreal o inventado. Entonces todo eso tiene que usted indagar desde el cuento, ¿no? Los personajes, ¿cómo son? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cómo son? Altos, feos, ¿qué son? ¿A qué se dedican? A trabajar, a molestar, a dormir. ¿Cuáles son sus pasatiempos? Ver la televisión, salir a jugar. ¿Cuáles son los pasatiempos? De los personajes de la historia. Los narradores, ¿qué narran? ¿Qué papel cumplen en la historia? ¿Por qué o para qué la narran? ¿Qué narran? ¿Qué están narrando? ¿Un cuento? ¿Qué? ¿Qué papel cumplen en la historia? ¿Son protagonistas o simplemente son omniscientes? ¿Y por qué o para qué narran? ¿Cuál es la intención de narrar este cuento? Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana, luego de la prueba. ¿Sí? Hoy no. La actividad la hacemos en clases, no fuera de clase. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, duda acerca de la prueba de mañana? ¿Alguna solicitud que tengan antes de? ¿No? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Seguro? Bueno. Entonces el día de mañana tenemos la prueba a primera hora. Va a tener un tiempo de 30 minutos. Primera hora, 35 minutos para que ustedes resuelvan la prueba. ¿Sí? Todos con las cámaras encendidas, por favor. No pueden estar con las cámaras apagadas como están ahora. Excepto dos chicos. Una chica y un chico que tienen prendidas las cámaras. El resto nada. Entonces el día de mañana todos con las cámaras encendidas para dar la prueba. ¿Listo? Nos vemos mañana. A ver, un ratito. Voy a tomar la foto para la... A ver, en este minuto de tiempo va a atender la lista. Contesta la lista y va saliendo, ¿ya? Contesta la lista y puede ir saliendo. A ver, ustedes son décimos, ¿no? A ver, Ana Arias. Presente.
Melanie Arciniega. Presente. Yomaira. Presente. Los que ya contestan la lista pueden salir de la llamada. Josué Álvarez. No está. Nicolás Vázquez. Presente. Rafael Vázquez. ¿Qué pasó? Briana Bustamante. Presente. Arlene Serrano. Presente. Emily López. Presente. Steven Ortiz. Presente. Lisette Gavilanes. No. Carlos Macías. Tampoco. Gallardo Wilmer. Presente Wilmer Gallardo, ok. Tienen que hablar, chicos, porque... Dayana Ceni. Dicen si me nombró presente. Fui a hacer algo. No, todavía no me he nombrado. Ah, bueno. Dayana Ceni, no. A ver, vamos a hacer algo más fácil. Los que ya les tomé lista pueden salir. Y los que no, pues se esperan. Dice, yo soy al último. Chavarro Saray. Derek Perlaza. Contestarán. Falta. Presente, dice Perlaza, ok. Sevilla Fernando. Presente, profe. Paula Teaguaro. Presente. Wimper Solano. Presente. Cali Rodríguez Dayana. Presente. Johan Maldonado. Johan. Dávila Christopher. Heidi Guanotuña. Presente. Profe, presente. Panchano Isaac. Carlos Campaña. Ya les digo que sí. Mejía. Israel. Presente. Almendra Zambrano. Presente. Ochoa Román Emily. Román Emily. Ashley Ochoa. Presente. Romina Gómez. Chao, Presente. Licen. Chao, Licen. Gracias. Adiós. Calma, Lice. Moreno. Cuídense. Moreno. Moreno Harman, no, bueno. Daniela Laje. Yaren Villamar. Presente. Harman, ¿sí está o no está Harman? Pareció que sí estaba Harman. ¿Sí está? Ok, listo, ya está. Listo, chicos. Gracias por su atención. Heidi dice sí. Ya le pongo. Ok. Chao, chicos. Cuídense.